Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más aquí en El Círculo. Hoy, en este 19 de octubre, que platicaremos de la concientización, en el Día Internacional justamente de la concientización del cáncer de mama. Agradezco a nuestros dos invitados que están con nosotros en este día. En primer lugar, a la doctora Betsabe Hernández, cirujana oncóloga de FUCAM. ¿Qué tal, doctora? Qué gusto saludarla. Hola, buenas noches, muchas gracias. Gracias a usted. Y también está el doctor Enrique Pargallo Rocha, jefe del Departamento de Tumores Mamarios del INCAN. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. A tus órdenes. Al contrario. Pues a ver, doctor, si nos lo permite, comenzamos con usted. Y empezaría, pues, si le parece, por un poquito la numeralia. El estado, digamos, cuando hablamos de cáncer de mama en el mundo o en México, ¿de cuántos casos estamos hablando? ¿Qué tan significativo es el tema del cáncer de mama en términos tanto de mortalidad como en el conjunto, digamos, de las enfermedades por cáncer, como para entender, digamos, la importancia que tiene este día y, por supuesto, la importancia que tiene el tema? A mí me parece muy importante decir que hoy hoy el cáncer de mama es la primera causa de cáncer en las mujeres prácticamente en todas las regiones del mundo. Durante mucho tiempo se pensaba que era una prevalencia muy alta, sobre todo en países desarrollados y los países en vías de desarrollo no tanto, pero hoy prácticamente todo el mundo, la primera causa de cáncer en una mujer es cáncer de mama. En general hay un incremento aproximadamente de 1.5% anual del número de casos nuevos en el mundo. 5% anual. 1.5%. 1.5%. Okay. Si lo vemos de manera global, suena sin duda, y no digo que no sea alarmante, pero también el crecimiento de la población y también el número de nacimientos también tiene más o menos ese crecimiento. La realidad es que hemos ido aprendiendo también en los últimos años que en países en vías de desarrollo el incremento es más alto. A veces es hasta 3 veces más alto. Y yo creo que la gente que se dedica a la epidemiología claramente menciona que lo que pasa es que los números, y México no es extraño a esto, los números no son tan perfectos. No tenemos un conteo tan perfecto como lo quisiéramos tener. La realidad es de que son estimaciones poblacionales, pero más o menos debe estar alrededor de un 3% anual de crecimiento de nuevos casos. Entonces, y esto puede ser también que se detectan más casos o puede ser que se presenten más casos, porque entiendo que sería distinto. Definitivamente la observación es de que se detectan más casos. Hay más personas, afortunadamente, que se registran y se tratan. Teníamos una cifra, vamos a llamarle en otras poblaciones negra, no la sabíamos. Sí. Hoy realmente creo que hay mucho más conciencia y creo que eso es uno de los grandes logros de hablar del Día Internacional del Cáncer de Mama, porque hay más conciencia en detectarlo a tiempo, en tratarse oportunamente, en registrarlo y en saber en dónde estamos parados. Muy bien, y de eso vamos a estar platicando a lo largo del programa. Para ver, doctora, yo quisiera una primera aproximación a esto. Cuando dice el doctor, el primer cáncer o el mayor número de casos de cáncer que se presentan en mujeres es cáncer de mama. ¿Qué? A lo mejor parece una obviedad y para ustedes evidentemente lo es, pero ¿qué es el cáncer de mama? ¿Qué características tiene? Entiendo que tiene que ver con el lugar donde se desarrolla, pero ¿cómo lo podríamos describir, digamos, para los que no son especialistas? Está cerrado el micrófono, doctor. Perdón, sí, como me sacó, volví a entrar. Como bien mencionó ya el doctor Pargallo, efectivamente a nivel mundial, no nada más en el país. ¿Y qué representa? Pues representa un impacto tanto económico, tanto social,
¿no? Tanto emocional en la vida de todas las mujeres que lo llegan a padecer. Y estamos hablando de una enfermedad que desafortunadamente en nuestro país todavía es más el porcentaje de detección avanzada, a diferencia de otros países, ¿no?, más desarrollados, América del Norte, Europa, en donde la gran mayoría de los casos se detectan en etapas tempranas, por supuesto con mayor probabilidad de curación. Y en nuestro país, por muchas razones que ahorita vamos a platicar más, todavía las pacientes llegan en etapas más avanzadas. Y por lo tanto, como dice, la posibilidad de tratamientos exitosos pues es menor, ¿no? Claro, disminuye su posibilidad de un mejor pronóstico. Ahora, ¿qué tanto este tema ha ocupado un lugar en la agenda en México, en la agenda de salud en México? ¿Y cómo ha visto el lugar que se le ha dado tanto en la difusión, en las políticas de prevención, de las que ya estaremos platicando, como en términos de política pública, de recursos que desde el Estado se destinan para atender este tema? Claro, yo creo que las tecnologías nos han ayudado mucho a hacer más difusión este mes, ¿no? Yo creo que en todos lados vemos de cáncer de mama, pero tenemos que seguir todavía trabajando mucho en eso. No nada más es octubre, nosotros siempre decimos que octubre debería durar todo el año. Claro. Desafortunadamente, pacientes tenemos todos los días con un nuevo diagnóstico, ¿no? En nuestro hospital, tan solo el año pasado fueron alrededor de 1,400 nuevos casos nada más en un año, ¿no? ¿Cuántos? Entonces, sí, si bien se ha trabajado más de 1,400 casos identificados, casos nuevos diagnosticados en nuestro hospital nada más, ¿no? Igual el hospital del doctor pues tiene muchísimos casos y en toda la República sigue habiendo muchos casos. Entonces las políticas sí hemos trabajado en eso, se ha estado trabajando, pero todavía falta mucho para mejorar esos protocolos o todas estas cuestiones de tamizaje y que podemos lograr una detección oportuna efectiva. ¿Y qué sabemos? A ver, doctor, vamos a ir entrándole un poco al tema. ¿Qué sabemos sobre las causas de este cáncer en particular? Ya platicaremos después de la parte preventiva, de los tratamientos, pero ¿qué sabemos de las causas y por qué ocupa un número tan significativo? ¿Por qué tenemos tantos casos? Quisiera poner un marco de referencia en las causas de cáncer, todo el cáncer como palabra fea que podemos estar definiendo, es completamente multifactorial. Okay. Si lo pongo de la forma más sencilla para hablar, todas nuestras células, al igual que cualquier ser vivo, es una célula que nace, crece, se reproduce y muere. Ese es el estado natural de una célula. Sin embargo, como cualquier ser vivo, en ese paso puede haber tanto factores internos de la célula como factores externos que pueden hacer que el intercambio genético de esa célula a la siguiente célula sufre ciertas alteraciones y la célula hija ya tenga una transformación. Eso es el cáncer. Entonces, hay factores promotores y hay factores que inhiben la formación de estas células. ¿Okay? Y esas células son las que forman los tumores. Esas células son las que reclutan células iguales y finalmente terminan en 1 gramo de tumor, en 300 gramos de tumor, en un tumor. O sea, lo quise llevar desde una gráfica, desde ese punto de vista. Habiendo dicho esto, lo que sabemos en cáncer en general, y cada uno de los cánceres va a tener algunos factores que aumenten la probabilidad de que esto pueda suceder, y hay algunos otros factores que disminuyan la probabilidad. Entonces, habrá que decir muy puntualmente que no hay una causa-efecto, no es pasó esto y pasa esto, sino son muchísimos factores. Específicamente en cáncer de mama, a diferencia de otros cánceres, y voy a poner el ejemplo del cervicuterino, el cervicuterino se ve muy asociado con la presencia o ausencia del virus del VPH. Entonces, de acuerdo, el virus del papiloma. El virus del papiloma, una estrategia que desde un punto de vista de salud pública, vacunas a los pacientes y vas a disminuir sustancialmente esta posibilidad. En cáncer de mama no es así, hay mucho más factores. ¿Okay? Entonces, a mí me gustaría plantear desde un escenario los factores modificables para tener o no tener más posibilidad o menos posibilidad, factores
no modificables, ¿de acuerdo? Y factores que sin duda hay que tener en vista que los tiene la persona y que lo pone en un riesgo diferente. Ok, a ver, empezamos con estos de los factores modificables, que me parece muy importante, que es lo que sí están en nosotros, digamos. Claro. Entonces, 1 de cada 3 mujeres, de alguna forma, la asociación en el estilo de vida está presente para desarrollar un cáncer o no un cáncer. Y específicamente para cáncer de mama, los factores modificables son el consumo de alcohol, el sobrepeso y o actividad física, la presencia o no de un estímulo hormonal extra, diga, la paciente deja de tener un estímulo hormonal natural, termina su última menstruación y por diferentes razones utilizas una terapia de reemplazo hormonal de manera indefinida. Y eso puede ser un factor. Okay. Ese es un factor. Yo no digo que se deba o que no se deba, sino que cuando se utilice, finalmente tenemos que saber que es un factor de riesgo, que lo vas aumentando y está modificable tanto por la paciente como para su grupo médico. ¿Okay? Esos son los 3 o 4 factores extremadamente modificables. Va dependiendo directamente y son la causa de una tercera parte de las probabilidades. Okay. Entonces, no es poca cosa. Sí, finalmente, si hay condiciones muy puntuales. Tú puedes tener un estilo de vida más saludable y tendrás un impacto. Puedes tener sobrepeso, pero si estás haciendo actividad física, disminuyes tu riesgo. Entonces, no necesariamente el tener sobrepeso ya es una condena, pero sí acumulas el número de boletos para tener más riesgo. Claro, tienes más posibilidad. Y a ver, doctor, ahí, siguiendo con el planteamiento que hace el doctor, que me gusta, si esos son los modificables, a reserva de que usted quisiera agregar alguno, que no sé si la alimentación tenga algún factor ahí, yo digo, hablaba del tema del peso, pero no sé, hay otras variables. ¿Cuáles serían los no modificables? La alimentación iría directamente relacionada al sobrepeso, al índice de masa corporal, ¿no? Okay. Evidentemente. Aparte de los que ya mencionó el doctor, bueno, hay otras cuestiones que también son modificables en cierta forma. Más bien ha cambiado nuestro estilo de vida. Las mujeres ahora ya no nos embarazamos tan tempranamente y es un factor de riesgo la mujer que se embaraza después de los 30 años o que nunca se embaraza, ¿no? O sea, no es que le vayamos a echar la culpa a la mujer que no se embarazó o que quiso tener su primer bebé, estudiar y hacer una maestría, pero definitivamente también modifican, ¿no? Ya lo mencionó él, el no hacer esta actividad física y sobre todo que pareciera muy fácil decir son modificables, pero son difíciles de modificar en general, ¿no? ¿Cuántas veces le decimos a la paciente que haga una dieta y nosotros mismos no la hacemos? Es muy fácil decir llevar un estilo de vida saludable, pero en una ciudad como esta, pues ¿cuántos tenemos tiempo realmente de disciplinadamente hacer ejercicio? Todos vamos a modificables, pero son difíciles de modificar. Y bueno, dentro de los no modificables, por supuesto, la edad, el simple hecho de ser mujer. Sabemos que, aunque esto no es, no quiere decir que no se den hombres, pero por mucho es más frecuente en las mujeres. Menos del 1% del cáncer del cáncer de mama se da en hombres. Entonces, el hecho de ser mujer, a mayor edad, mayor factor de riesgo y, bueno, evidentemente nuestro progreso. Antes en nuestra familia de cáncer de mama es un antecedente importante, o que la paciente ya haya tenido un cáncer de mama previo o algunas lesiones que llamamos lesiones precáncer, ¿no? Premalignas, que la pueden condicionar a desarrollar un cáncer. A ver, sí, gracias. Los genes que se conocen bien. Y ahí en ese sentido, doctora, perdón que le interrumpa, de repente perdemos un poquito su comunicación, pero a ver, en esta parte genética que estaba explicando, ¿cuáles serían los elementos que tendríamos? Uno, lo dice usted, son los antecedentes familiares, y la otra es que pruebas como para conocer la predisposición que pudiéramos tener.
Claro, los antecedentes en primera línea, que son los familiares más cercanos, mamá, hermana, hija, ¿no? Entonces, pacientes en edad muy joven, en cáncer antes de los 40 años. Entonces, esas características nos pueden ir haciendo que se le busque a la paciente genéticas para determinar si tienen este tipo de genes que la van a hacer más propensa al desarrollo de un cáncer mamario. Ok. Bueno, vamos a hacer una primera pausa y vamos a regresar con nuestros invitados, con los doctores, para platicar de cómo se va presentando esto, de cuáles son las manifestaciones, de la parte preventiva. Platicaremos de los tratamientos y de lo que se ha desarrollado en los últimos años, de las acciones que le toca a los pacientes, que le toca al Estado también en materia de la atención, de los particulares, de las clínicas, fundaciones, es decir, de todos los que tienen que ver con este tema. Pero si les parece, de eso platicamos regresando de esta pausa. Ya volvemos. Y bueno, terminamos el primer segmento de este programa escuchando cómo había factores que sí están en los hábitos, en la alimentación, y hay una parte que nos explicaba la doctora, tiene que ver con antecedentes familiares, pero vamos ya entrando, doctor, si le parece, a cómo se presenta la enfermedad, cómo se detecta la enfermedad. Una parte es lo que se puede ir haciendo antes, pero cómo se detecta oportunamente para que, como decía la doctora Hernández, tengamos un mayor número de casos detectados a tiempo y, por lo tanto, con una mucho mayor probabilidad de tener éxito en los tratamientos. También me gustaría partir de lo deseable, lo posible y lo real, ¿no? A ver, muy bien. Lo deseable en cualquier cáncer, y cáncer de mama no es la excepción, es de que nosotros lo encontremos y no que el tumor nos encuentre. Uh-huh. ¿Ok? Eso es a lo que todo el mundo ha llamado a hacer diferentes campañas con diferentes estrategias a nivel internacional y a nivel nacional, sin duda también se han hecho, en buscar, y este es un ejemplo, plantear canales de educación, canales de hablar sobre el cáncer de mama, para saber que a una mujer, cualquiera que sea su condición, tiene riesgo de desarrollarlo, y ya sea a través de la exploración, de un estudio de imagen, nosotros encontremos a ese tumor antes de que el tumor tenga síntomas. De manera internacional se ha hablado de tamizaje, se ha hablado de escrutinio, diferentes palabras, y lo que busca es, con diferentes estrategias, que nosotros encontremos al tumor. ¿Ok? Pero me gustaría ahí sentarme en decir que puede ser que si tú detectas un tumor en un momento muy temprano, sí, lo que tienes es mucho más oportunidad para que los tratamientos sean efectivos y al mismo tiempo que no necesites todas las modalidades de los tratamientos para tener o evitar efectos secundarios por este. Uh-huh. Eso es lo ideal, ¿no? Muchos países lo han logrado poco a poco y es a lo que nosotros llamamos ir encontrando tumores en momentos más tempranos de la enfermedad. ¿Y cómo lo han logrado? ¿A partir de la cultura de la exploración, por ejemplo? ¿O a partir de qué? A mí me parece que igual que esto es multifactorial. Lo han logrado a través de la conciencia, lo han logrado a través de la educación, y a mí me parece que esa es la palabra más robusta en todo esto. El entender que finalmente cuando el individuo entiende que prevenir cualquiera de sus escenarios probablemente está impactando en su salud global, es muy importante. Entonces, es en donde cada uno de los elementos juega un papel importante: el individuo, el entorno y sin duda la disponibilidad para que esto pueda suceder. Tendré que ser puntual porque hoy hay una gran controversia a nivel internacional si estos estudios abiertos de tamizaje en los países que ya llevan 10, 15 y hasta 20 años haciéndolo están impactando en la misma manera, o si han sido las nuevas modalidades de tratamiento. No quiero entrar en una controversia grande, pero hoy algunos de ellos ya van de regreso. Entonces, lo que quiero decir es, me parece que es mucho más importante hablar de la conciencia, hablar de la educación, hablar de los factores de riesgo, para saber que si tú encuentras el cáncer vas a estar en mejores condiciones que si el cáncer te encuentra a ti.
A ver, doctora, y en ese sentido, ¿cómo se detecta? Y si podemos detenernos ahí en las dos cosas que ahorita planteaba el doctor, la parte de exploración y la parte de los estudios. ¿Qué es lo que sabemos? ¿A partir de cuándo es recomendable? Porque, por ejemplo, en el tema de los hombres, pues se ha repetido esto de los 40 años, ¿no? Con el tema del cáncer de próstata. En el caso de las mujeres, ¿a partir de cuánto tendrían que desarrollar esta cultura o esta educación? Ok, la recomendación es hacer la autoexploración a partir de los 18 o 20 años, una vez al mes. La mujer tiene que revisarse, idealmente entre el día 5 y el día 7 de su periodo menstrual. Si la mujer ya no menstrua, bueno, pues se le da la recomendación a la paciente que ella elija un día de la semana, digo un día del mes, ¿no? Si quiere el primer día del mes o el día que ella elija, pero que cada mes trate de hacerlo. Y la exploración por un médico tiene que ser a partir de los 25 años, una vez al año. Esa es la recomendación. Y ahora sí, el estudio de pesquisa está recomendado a partir de los 40 años, una vez al año idealmente. ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué no antes ese estudio? Porque sabemos que el pico de edad máxima en nuestro país aproximadamente para el cáncer de mama es a los 50 años en promedio. Entonces se da inicio con los estudios de pesquisa a partir de los 40. Esa es la razón. Okay. Entonces, antes de los 40, aunque sí hay muchas pacientes, o cada día hay más pacientes con cáncer de mama, en estudios a nivel costo-beneficio, bueno, no está aceptado como parte de un tamizaje, pero sí a partir de los 40, porque sabemos que el cáncer de mama a mayor edad, mayor factor de riesgo. Ahora, ¿qué implica? Porque entiendo que esto que están haciendo, a ver, doctora, tiene que ver con una toma de conciencia personal. Claro. Pero luego también tienen que tener con las instituciones, porque es decir, que cuando una mujer, por ejemplo, detecta algo, exista el aparato institucional pues para darle la respuesta, porque tampoco nos sirve quedarnos solamente en la identificación de un posible factor, ¿no? Es correcto, sí. Parte de lo que comentaba ahorita el doctor Bargalló de las controversias es pues eso, ¿no? ¿Qué tanto realmente está impactando? Porque a lo mejor el hacer que la mujer se autoexplore, más que ayudarnos a que esto tenga un impacto real en la mortalidad al final de un cáncer de mama, no es enseñar a la mujer que desde temprana edad, desde los 18, empiece a tener conciencia de conocer su cuerpo, de cuidarse, y sabemos que esa mujer, que la que se autoexplora cada mes, va a acudir más rápido a su valoración a los 25 y a su mastografía a los 40, ¿no? Y la mujer que nunca se preocupó de eso, de explorarse, de revisarse, de ir a la valoración, generalmente son las pacientes que vemos que llegan pues ya con un cáncer en etapas más avanzadas, ¿no? Entonces, eso es por lo que tratamos de que la mujer se conozca, y eso le ayuda como a tener más conciencia de cuando algo puede estar mal, ¿no? ¿Y ahí qué capacidad tenemos, por ejemplo, para el tema, la parte de la autoexploración? Primero, ¿qué estamos haciendo en materia educativa? Es decir, porque entiendo que no solamente es autoexplórate, sino que alguien te tiene que decir cómo, claro, para que sea realmente efectivo. Sí, pues desafortunadamente no siempre los especialistas son los médicos de primer contacto, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues también tratando de educar a nuestros médicos de primer contacto, que generalmente son o los médicos ginecólogos o los médicos generales, que son los que tienen el primer acercamiento con las pacientes, que enseñen, o incluso personal sanitario como de enfermería, ¿no? Que enseñen a la mujer cómo revisarse, cómo explorarse, y sobre todo que ellos mismos puedan canalizar a las pacientes cuando detecten alguna anormalidad, de decir, esto no está bien, hay que seguir al siguiente nivel, ¿no? Que es el siguiente paso, estudios diferentes o acudir con el especialista. Ok. A ver, doctor Bargalló. A mí me parece que sí es muy prudente. Yo creo que sí hemos tenido grandes avances en educación en este país. Uh-huh. O sea, hace algunos años no veías un espectacular hablando de hazte una mastografía, sobre la conciencia de esto. O sea, yo creo que
los medios de comunicación, escritos y no escritos, creo que han jugado un papel muy importante. La sociedad civil ha jugado un papel muy importante. Las escuelas están jugando un papel muy importante. A mí me parece que sí, definitivamente, a diferentes niveles, sí hemos tenido más educación, más conciencia sobre esto. Y creo que es difícil medirlo año por año, pero creo que en la siguiente generación va a haber mucho más mujeres llegando cada vez más a tiempo al sistema de salud que tenga eso. Al mismo tiempo, creo que los diferentes sistemas de salud, y me refiero a diferentes proveedores de salud, Seguro Social, Secretaría de Salud, todos de alguna forma sí han hecho el trabajo de enlazar si hay síntomas, el camino es biopsia, etcétera, etcétera. Creo que si volteamos a ver hacia unos años atrás, no había esto que hoy tanto estábamos deseando. Hay mucho más por hacer, sí se tiene que seguir levantando la voz, pero hoy abres una revista y va a haber algunas recomendaciones de cómo autoexplorarse. Hoy abres un canal de televisión y va a haber algún mensaje. Hoy, incluso en un estadio, el balón es de color rosa. Creo que sí se ha avanzado muchísimo también en nuestro país. Ahora, ¿qué pasa en la parte de los tratamientos? A ver, no sé quién quiera empezar. Que así como a lo largo de los años dicen ustedes, pues hoy tenemos mayor educación y vamos identificando más casos y vamos tomando conciencia de la detección oportuna y de los cuidados previos de los factores de los que hablaban. ¿Qué ha pasado en el campo de los tratamientos? ¿Ha habido avances? Prácticamente son los mismos que tenemos de unos años para acá. ¿Qué pasa con el tema de los medicamentos y los efectos secundarios, como hablaban hace rato, que sabemos que en los tratamientos de cáncer pues puede ser un factor muy importante? A ver, doctora, si quiere empezamos con usted. Bueno, definitivamente ha habido avances muy importantes, afortunadamente. El cáncer de mama tiene un tratamiento multimodal, o sea, no es un solo tratamiento, no es solo cirugía, no es solo quimioterapia, y en cada una de las áreas, afortunadamente, ha habido avances, ¿no? Hace algunos años, prácticamente todas las pacientes con cáncer de mama requerían una mastectomía, que es quitar toda la mama, ¿no? Prácticamente todas las pacientes requerían quimioterapia. Ahora somos más selectivos con estos tratamientos porque podemos ya con algunos estudios darnos cuenta qué pacientes y cómo van a ir respondiendo a los tratamientos. Y en lugar de esto, ¿qué es lo que se hace, doctor? Ahora, por ejemplo, la misma quimioterapia puede ayudarnos a que el tumor disminuya y esto hacer que la paciente pueda preservar su mama disminuyendo primero el tamaño del tumor, por ejemplo, ¿no? Antes no teníamos estas opciones, estamos hablando de hace muchos años, ahora las tenemos. Entonces, las lesiones, ahora ya hay más probabilidades de no tener que retirar toda la mama, de disminuir tamaños de tumor con ayuda de la quimioterapia, por ejemplo, y las terapias blanco, ¿no? La misma cirugía mamaria también ha avanzado. Antes a todas las pacientes se les hacía una disección de los ganglios de la axila. Ahora somos más selectivos con esta situación, lo cual nos ayuda a evitar efectos colaterales que tiene una cirugía, como que el brazo se hinche, que se llama linfedema. Okay. Entonces, hemos avanzado en esa parte, también en la parte de radioterapia. Ahora tenemos radioterapia que se hace dentro del quirófano. Antes no teníamos esa opción, por ejemplo, ¿no? ¿Y eso por qué es importante? Porque es importante, porque no es lo mismo que la paciente tenga un tratamiento de radioterapia que se da en el mismo momento de la cirugía, ¿no? Obviamente en pacientes seleccionadas, con una sola aplicación de la radioterapia intraoperatoria, a diferencia de tener que recibir 30 sesiones de radioterapia posterior, ¿no? Es mucho más efectivo. Es mucho más que más efectivo, es mucho más cómodo, ¿no? Y en costo también, pues es mejor para la paciente y para el hospital, pues. Pero sobre todo el hecho de que ella no tenga que estar acudiendo a radioterapia posterior. Claro, doctor. A mí me parece muy importante decir enfáticamente que un poco más de 10 años, México cuenta con los tratamientos esenciales para mejorar la cantidad de vida de las pacientes con cáncer de mama. O sea, eso me parece extremadamente importante. Independientemente de dónde te trataras, en cualquier sistema de salud, probablemente en cualquier estado, los tratamientos esenciales, tanto medicamentos como el acceso a cirugía y radioterapia estuvieron completamente presentes y de una manera multimodal. Tanto en el mundo como en México,
se homogeneizaron y tómese como homogeneizar, hacer menos variables de las posibles, porque cada paciente merece un tratamiento muy individual, pero se homogeneizaron la forma de tratar a los pacientes. Entonces, probablemente no vamos a ver cambios sustanciales año con año, como lo que decía, pero sí cada vez, independientemente en el momento o en la etapa en la que llega una paciente, cada vez tiene más oportunidad de vivir más y con mejor calidad de vida, como mencionaba la doctora hace un momento, haciendo procedimientos menos radicales, más efectivos, más puntuales. En términos de innovación, México también en los mismos 10 años, no solo tiene los esenciales, sino se ha incorporado tratamientos muy innovadores con diferentes grados de efectividad. Entonces, hoy pudiéramos decir que en algunos hospitales pudiéramos contar con medicamentos, con tratamientos, con equipos y con técnicas tan innovadoras como si estuvieras en el primer mundo. Entonces, creo que... ¿Qué hacen qué? Para darnos una idea de cuando hablamos de innovación, ¿de qué tipo de estrategias o de tratamiento estamos hablando? Cirugías menos radicales, radioterapias con menos efectos secundarios por la modalidad de los equipos, tratamientos sistémicos, dígase quimioterapia o tratamientos biológicos con efectividades muy importantes. Entonces, prácticamente en todos los escenarios que tienen un impacto en el conocimiento biológico del tumor, como la efectividad de diferentes tratamientos, sí están presentes algunas acciones. Entonces, hoy cáncer de mama, prácticamente, hoy hablamos de una combinación no solo de cantidad de tumor, y tómese como cantidad de tumor el tamaño del tumor y la presencia o no de muchos o pocos ganglios, sino de características biológicas muy específicas del tumor. En palabras muy sencillas, qué tan agresivo o no qué tan agresivo, pero a qué es más sensible y a qué es menos sensible. Entonces, y en función de eso, los tratamientos más específicos. En función de esa sensibilidad, le das un tratamiento que tiene un impacto en la sensibilidad, no solo en lo local, como decía la doctora hace un momento, hacerlo más pequeño para hacer una cirugía menos grande, sino en la efectividad, incluso pudiéndolos hacer completamente desaparecer y que ya no requieran algunas otras acciones. Entonces, hoy sí creo y sí hemos estado par con algunos otros países de Latinoamérica y probablemente de Norteamérica y de Europa, y sí creo que tenemos un gran abordaje incluso desde el punto de vista terapéutico aquí en México. Muy bien. Doctor, creo que usted quería agregar nada más, reaccionar a esto que estamos platicando. ¿Yo? Sí, pensé que nada más si quería agregar algo a esto. Escuché que dijo doctor. Sí, perdón, otra doctora, cosa que considero muy importante es que conforme ha pasado el tiempo, entendemos nosotros que el cáncer de mama no es solamente tratar el órgano como tal, no es nada más la mama. Tratamos de dar a la paciente un tratamiento integral abordando todos los aspectos. Es decir, hoy entendemos que el cáncer de mama tiene que verlo también psico-oncología, tiene que verlo clínica del dolor, tiene que verlo nutrición. O sea, tratamos de abordar a la paciente como todo un organismo, como todo un ente y no nada más enfocarnos al órgano específico a tratar. Y por otro lado, los cuidados paliativos ahora es un servicio que también ha crecido mucho. ¿Cuántas veces antes no oíamos, ya no hay nada que hacer? Ahora realmente decir eso prácticamente no es válido, porque aunque la paciente ya no pudiera ser candidata a un manejo oncológico como tal, a una quimioterapia, a una cirugía, sí que hay mucho que hacer todavía en el sentido de cuidados paliativos y, como decía el doctor, tiene que ver con la calidad de vida de la paciente. Entonces, en eso hemos avanzado mucho también. De acuerdo, pues si les parece, sobre eso regresamos, sobre esta integralidad de la que habla doctora. Vamos a una nueva pausa y regresamos con un segmento más aquí en El Círculo en Justicia TV. Ya estamos de vuelta y a ver, doctor, nos decía la doctora Hernández antes de la pausa la importancia de estos enfoques integrales, ¿no? Y creo que además
siempre que uno oye la palabra cáncer, pues detona estas preocupaciones y entendemos que, por supuesto, la paciente es una, pero el impacto es para todo su entorno, para sus relaciones, su familia. ¿Y cómo se aborda y qué papel tienen todos estos elementos en un tratamiento contra el cáncer de mama? A mí me parece sin duda relevante decir que así como hemos aumentado el conocimiento de la enfermedad y las innovaciones, también creo que los equipos de salud, para ponerlo en una palabra más amplia, han tenido o hemos tenido que aprender a trabajar en equipo, en mejor comunicarnos, en ser más efectivos, en llegar a acuerdos y dejar mucho las individualidades en esta condición y poner al paciente en el centro de qué es lo que está necesitando y quién sigue en el tratamiento. Entonces creo que no nada más es lo biológico, no nada más es la innovación, sino el manejo de los recursos humanos ahora en esta nueva tecnología, en esta nueva innovación, en esta nueva optimización de recursos, porque sin duda, en diferentes momentos tenemos que optimizar recursos y creo que ese ha sido un gran reto en que el estado de confort de un médico, para hablar yo en primera persona, tiene que salirse para entender un poco de economía, entender un poco de políticas públicas, entender un poco de comunicación asertiva, de entender un poco de manejo de grupo, de liderazgo, y creo que eso también está beneficiando de manera directa también a las pacientes. A ver, doctora, su experiencia en ese sentido. Bueno, mira, yo creo que ahorita justo de lo que hablaba el doctor, me imaginé, por ejemplo, una situación en la que la misma etapa clínica de un cáncer, en una etapa intermedia de un cáncer, la necesidad de una paciente, por ejemplo, de 25 años, todo lo que su entorno va a requerir o ella misma con un diagnóstico de esos no va a ser el mismo que una mujer a los 80 años, ¿no? Entonces hablábamos de de ser integrales porque esa mujer de 25 va a requerir cosas diferentes, como que a lo mejor no ha sido mamá y va a requerir que nosotros como oncólogos también tengamos la ayuda o nos acerquemos con los médicos de biología de la reproducción, en su entorno social es diferente, si tiene un esposo, si no lo tiene, los papás, o sea, el entorno de cada paciente y las necesidades específicas de cada paciente van a ser diferentes. Por otro lado, los médicos hemos aprendido, como ya decía el doctor, a trabajar en conjunto. Es muy valioso ahora que nosotros hacemos sesiones. O sea, una paciente ya no es un solo médico el que va a determinar, pues necesitas esto, esto y esto, ¿no? Ya los casos tratamos de hacer sesiones multidisciplinarias para que todos los médicos estemos en los mismos acuerdos para la mejoría y para ese tratamiento individualizado de cada paciente. Ya no son recetas de cocina, este cáncer es esto, sino vamos viendo la necesidad particular por paciente. Y eso pues tiene impacto, como decía hace rato usted, en la calidad de vida de las pacientes en todo el proceso, ¿no? Desde el diagnóstico, digamos. Claro, desde el diagnóstico, desde la manera en cómo le dices a una paciente, porque para nosotros, pues, desafortunadamente es el día a día, ¿no? Dar 5 o 10 diagnósticos por día, pero para ellas es un parteaguas, es el momento en que cambia su vida, ¿no? Y por eso la importancia de este enfoque integral que usted planteaba. Ahora, yo sé que en México, decía doctor, el tema ha ganado terreno en los medios de comunicación. Ponía el ejemplo hasta del fútbol, que en efecto pues, se utiliza un espacio de mucha relevancia, de visibilidad, para poner literalmente el tema en la cancha, ¿no? Ahí sí, literalmente. Pero ¿qué ha pasado con el tema de políticas públicas en estos tiempos, en esta administración? ¿Cómo lo están viendo? ¿Se están destinando los recursos necesarios? ¿En qué habría que invertir más, en su opinión? Si es solo el tema de la cultura o es el tema también de equipamiento para poder dar los tratamientos adecuados a la población en las tasas de crecimiento que está teniendo, que nos apuntaba usted al principio. ¿Cómo lo está viendo, digamos? ¿Cuál sería el diagnóstico y un poco el pliego petitorio de una vez? Es complicado ahorita hablar, sin duda, porque estamos en medio de una pandemia que está sacudiendo a nivel mundial algunos desvíos de atención, primero
que tendría que decir no a todos los niveles, ¿no? Entonces, me gustaría ser más preciso de lo que yo he vivido en la institución en donde yo he estado, y al final del día son los equipos de trabajo los que hacen las diferencias en la toma de decisiones, formando acuerdos o teniendo preacuerdos con diferentes actores, ¿no? Primero a nivel muy local, tu equipo de trabajo, cuál es la relevancia de comunicación que tienes con tus superiores y estos a su vez con los de arriba, así hasta llegar a que tengas diferentes disponibilidades a todas las medidas. Entonces, me parece que el cáncer en general afortunadamente ha estado en la agenda pública, y pública me refiero pública público y pública gobierno y pública todos los actores necesarios. Entonces, ese camino muy bien trazado ha permitido, y hablo a nivel del Instituto Nacional de Cancerología, el Instituto Nacional de Cancerología siguió trabajando atendiendo a los pacientes con cáncer. Yo como uno de los responsables de cáncer de mama, no se dejó de atender a ninguna paciente nueva o que estuviera a la mitad de su tratamiento, o lo que cambiamos fue sin duda algunas acciones sabiendo qué era lo que iba a pasar. Claro, el riesgo ahí, quizá, doctor, en esto que apunta es quienes quizá no acudieron a una consulta que hubieran podido acudir, no digo en el instituto, sino en general, digamos, ¿no? Que este tema de la pandemia, de guardarnos en casa, pues sabemos detuvo algunos otros procesos que a lo mejor los que ya estaban en marcha muy definidos, programados, pues encontraron la manera de continuarlos, pero quizás sí hubo gente que dejó ir al hospital en algún momento o a una consulta en algún momento por el tema COVID, ¿no? Sí, ya, nosotros hubo hospitales que se reconvirtieron a hacer COVID. Un ejemplo que tengo, el hospital que nosotros tenemos enfrente es el hospital de nutrición, y el hospital de nutrición se volvió COVID. Entonces, muchos de los pacientes que ellos atendían, incluso hubo momentos, algunas cirugías que operaron en nuestros quirófanos, hubo pacientes que migraron, pacientes de nuevo ingreso de ellos hacia nosotros, así como de otros hospitales. Nosotros recibimos algunos que iban a ir al Hospital General, y el Hospital General estaba siendo reconstruido. Y así, o sea, lo que quiero decir es, la realidad es de que los actores en esto nos conocemos la mayor parte, y muchas veces en una red casi a nivel de mensaje WhatsApp, oye, ahí te va este grupo de pacientes, ahora sí que velos atendiendo en lo que nosotros vemos. Entonces, o sea, creo que sí hay una gran conciencia en ese sentido. Sin duda nos enfrentamos a diferentes retos, y creo que eso es los que nos dedicamos a cáncer. Creo que, sin decir que tenemos todas las soluciones en la mano, pero es un reto continuo de cómo vas a operar con ese paciente. Tienes un gran compromiso con qué es lo que le vas a decir al paciente, cuándo la vas a operar, cuándo le vas a dar quimioterapia. Entonces, vaya, o sea, sin duda hay áreas de oportunidad en la comunicación a todos estos niveles, pero creo firmemente que sin duda las cosas poco a poco se van a ir ordenando. Ok. A ver, doctora, y entendiendo que hay una parte, digamos, que tiene que ver con la coyuntura, pero hay otra que tiene que ver con la estrategia que tenemos como país, digamos, ¿no? Ahorita porque tenemos que lidiar simultáneamente con el tema del COVID, pero el tema de presupuestos, el tema de fundaciones, el tema de cómo están viviendo ustedes también este tema como una política nacional de largo plazo, digamos. Bueno, mira, a nivel de nuestra institución, pues efectivamente la cuestión del COVID, pues no escapamos a eso, ¿no? Igual no dejamos de atender nosotros a las pacientes que estaban en tratamiento activo, pero como bien lo mencionaste hace un momentito, pues sí tuvimos pacientes que no vinieron a hacerse su estudio desde marzo, o se quedaron ahí, ¿no? O la paciente que se iba a operar y pues salió positiva a la prueba COVID, o sea, esto también ha tenido un impacto. Aunado a esta cuestión de la pandemia, específicamente en nuestra institución, pues tuvimos el tema, sufrimos junto con las pacientes el tema de la desaparición del Seguro Popular, ¿no? Y de la pérdida del convenio de nuestra institución, que es una fundación, ¿no? Por aquella cuestión de que ya no va a haber cooperación con las instituciones privadas. Entonces, ¿a esto a qué nos ha llevado? Que pues se dijo, por cierto, que se iban a mantener los tratamientos.
No sé si pasó después, porque creo que hay un error de los medios a veces, es no darle seguimiento a los temas, sobre todo una fundación como la que usted forma parte, tan relevante, que ha hecho la diferencia para tantas mujeres y para tantas familias en este país. Y bueno, aprovecho para preguntarle qué pasó con eso, porque en efecto se generó un movimiento social de decir no dejen a la institución sola, se dio una promesa de que iban a mantener el acompañamiento a las pacientes. ¿Qué pasó? El tratamiento o los convenios fueron hasta 2019. Los tratamientos hasta 2019 fueron cubiertos. Desafortunadamente, a partir de este año, todas las pacientes con nuevo diagnóstico, sí les hemos tenido que, pues con todo el dolor del corazón, si ellas no pueden cubrir las cuotas de recuperación, ¿no? Enviarlas a otras instituciones. Y efectivamente, como lo decía el doctor, nos hemos apoyado a veces hasta con estos mensajes entre médicos, ¿no? Oye, pues te vamos a mandar estas y ahí van aquellas, y tratando de también que las pacientes no se queden, pues bueno, salte y a ver ahora para dónde, tú sola, ¿no? Entonces, y pues tratar de que las pacientes que ya estaban empezando un tratamiento, nosotros sabemos que los tratamientos no duran un día ni dos, ¿no? Los tratamientos en promedio es 1 año más los 5 años de seguimiento, sin contar las que en ese camino pueden tener unas recaídas o recurrencia de los tumores. Entonces, pues tratar de que esas pacientes que ya sabemos que están fuera de lo que era el Seguro Popular, pues tratar de que no pierdan la oportunidad de recibir algún tipo de terapia o de apoyo, ¿no? Ya sea dentro de nuestra institución, hasta nuestro alcance, y de resto, pues tratar de dirigirlas a donde puedan ser atendidas. De acuerdo. Bueno, pues ya estamos casi a unos minutos de terminar, y yo quisiera pedirles, a ver, doctor Bargallo, si pudiéramos dejar una idea en la mente de quienes nos están viendo, de las mujeres sobre todo, evidentemente, pero bueno, entiendo que este es un tema que nos interesa a todos, hombres y mujeres, pero si hubiera un mensaje que usted quisiera dejar en este día, además, ¿cuál sería? 3 mensajes fundamentales. Número 1, prevención. Si nosotros encontramos al cáncer, estamos en un mejor momento. Segundo mensaje, si el cáncer nos encuentra o nosotros lo encontramos, el sentido común de cada paciente o de cada individuo debe de buscar cuál es el lugar en donde te van a atender de manera multidisciplinaria y continua, sin interrupción de tratamientos. O sea, de alguna forma sí tiene que ser un mensaje de busca quién va a resolver tu problema. Y número 3, independientemente en la etapa en la que encontremos al tumor, sin duda tenemos una gran oportunidad para resolver algunas cuestiones. Y es muy importante todo el tema de saber qué hacer, porque la recuperación inicia incluso el mismo día que empezamos los tratamientos. Entonces, hoy se puede vivir mucho mejor con tratamientos con cáncer de mama. Hay, sin duda, cambios muy sustanciales para mejorar la cantidad y calidad de los tratamientos. Entonces, creo que es importante que sepan que no importa en qué momento de la enfermedad las encontremos, siempre vamos a poder hacer algo mejor. Claro, evidentemente con el mensaje que apuntaban al principio los dos, de que mientras más pronto mejor y mayor probabilidad de tener buenos resultados. Nada más para cerrar ese mensaje, doctor, y ahorita vamos con la doctora Hernández, pero yo sé que depende del caso y depende de muchas variables, pero ¿qué tan probable es que algo que se detecta a tiempo termine bien, digamos? Mira, si nosotros, en términos generales, pero si nosotros encontramos en etapas muy tempranas la enfermedad, podemos tener más del 95% de posibilidades de que el cáncer no se vuelva a presentar en los primeros 5 años. Y a 10 años probablemente 92%. O sea, y si se presentan, no necesariamente es una señal de muerte. Entonces, creo que ese es un dato muy importante, porque las tasas de éxito, incluso en nuestro país, por lo menos en nuestra institución, es muy alta. Sí, que además, dicho de paso, una de las instituciones más importantes en nuestro país, el trabajo que hacen los institutos en general
pues yo creo que es extraordinario y de las cosas que mejor tenemos en materia de salud en nuestro país. Y bueno, pues es un reconocimiento que creo que todos tenemos que darle. Y doctora, yo le pediría que cerremos con esta misma idea. A ver, si hay un mensaje que quisiéramos dejar en la mente de quienes nos están escuchando, que nos están viendo, ¿cuál sería? Bueno, a mí el mensaje que siempre me gusta dar en esta parte es, no es una cuestión solamente de las mujeres, porque los hombres pues pueden tener esposa, pueden tener mamá, pueden tener hermana, pueden tener hija. Entonces nos involucra a toda la sociedad. Por supuesto. Nadie está exento de, ¿no? No porque yo ya tenga 80 años ya no me puede dar, o porque tenga 26, 25 estoy exenta de esta patología. Entonces, creo que tenemos que estar conscientes siempre que esto existe, que es de las pocas patologías neoplásicas que pueden prevenirse, que pueden, bueno, más bien detectarse de manera oportuna. Tenemos estudios de tamizaje, ¿no? Para esto. Otros tipos de cáncer es mucho más difícil diagnosticarlos de manera oportuna, y este es de los que podemos tener la oportunidad con los estudios, con la revisión, con la autoexploración, con el conocimiento de todo esto, y con el conocimiento de los factores de riesgo y de que podemos cambiar estos estilos de vida. Si bien decíamos al inicio que son difíciles, no es imposible. Entonces tenemos que empezar no solo con nuestras niñas de 18, sino desde la infancia todos los niños, ¿no? Porque el estilo de vida saludable no nada más nos va a servir para el cáncer de mama, nos va a servir para prevenir muchas otras enfermedades. Entonces siempre soy de las que me gusta apostar a la prevención y de ese estilo de vida desde mucho antes, ¿no? Y además yo aprovecharía, doctora, pues un poquito para que se acerque quien lo requiera con la fundación, entendiendo que ahora cambió con este tema del Seguro Popular, pero que no deja de ser una institución fundamental no desde el gobierno, digamos, no desde el sector público, pero que se convierte en una opción para quienes a veces no pueden acceder a otro tipo de instituciones que no tienen esta vocación, digamos, o que tienen por costos o por modelo, por lo que sea, que no pueden el acompañamiento que pueden dar desde la fundación. Entonces, si pudiera dar los datos nada más para que la gente se pueda acercar. Es una fundación que trata no solo cáncer de mama, sino todas las patologías mamarias y el cáncer de mama en una manera integral. Tenemos todos los servicios aquí y bueno, está abierta a toda la población, hombres y mujeres, eso es importante también decirlo. Y pues nos pueden encontrar en fucam.org.mx. Muy bien. Y doctor, pues la recomendación también a que se acerquen, y me gusta mucho lo que han planteado, pues de un poquito el miedo, ¿no? Vencer este miedo de prefiero no saber y prefiero no acercarme, y quedarnos con esta idea de que se pueden tener buenas cosas, buenos resultados, ¿no? Sin duda, la verdad es que una vez más, gracias a ti en este momento y a todos los que están haciendo posible pues que cada octubre, cada 19 y todos los días no se baje la guardia para el cáncer de mama. Y yo hago el compromiso con ustedes, por supuesto, y con nuestro auditorio, de que aquí en los otros espacios donde tengo oportunidad, pues hablar de ese tema, no solo el día de la efeméride, que es importante, para eso son estas fechas, para recordarnos que tenemos que hablar, pero no significa que solo podemos hablar de este día, más bien que lo tenemos que hacer hoy y lo tenemos que hacer el resto del año. Y creo que es importante también tenerlo presente eso. Doctor Hernández, muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa. Al contrario, muchísimas gracias, Mario, a ustedes por la invitación y la oportunidad de hablar de este tema. Al contrario, gracias. Doctor Margallo, muchas gracias. Gracias a ti, y están invitados el día, ahora en esta nueva modalidad, un día a que a distancia o no distancia graben un día en el instituto y sin duda va a ser grande para la difusión, para que sepan cómo está esto. Seguramente muy importante difundir y reconocer todo el trabajo que realizan. Gracias, doctor, gracias, doctora, y gracias a usted por habernos acompañado una vez más aquí en El Círculo. Mire, usted sabe que yo siempre le invito a que comparta este programa. Hoy me parece que el tema que hemos abordado es fundamental, es relevante para todos. Compártalo a través de las redes, platique de alguien de lo que he escuchado, hagamos que estas voces se amplifiquen con estos mensajes que nos han compartido a lo largo de este programa. Yo soy Mario Campos, le agradezco como siempre su complicidad aquí de cada noche y le deseo como siempre que tenga usted un magnífico, pero magnífico día.